No hay ninguna persona en el mundo que pueda decir no tengo problemas. Todos vamos a tener problemas. Si no estás en un problema, estuviste en un problema o vas a meterte en un problema. A todos nos sucede. Y algunos de esos problemas, algunas de esas situaciones son cosas que nos duelen mucho. Me acuerdo en una oportunidad cuando recibí una llamada telefónica de mi hermana y me decía: a papá le está pegando un ataque cardíaco en este momento. Y básicamente movilizamos a una ambulancia, nos movimos hacia donde él estaba, posteriormente llegamos al hospital y afortunadamente él salvó su vida. Pero te quiero decir, ese tipo de momentos uno no sabe qué pensar, uno no sabe qué decir, son momentos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? Simplemente no se sabe. Y es muy probable que en este momento, mientras estamos conversando, más de alguna persona que tú conoces, o puede ser alguien de tu familia o tu propio caso, estás pasando por una enfermedad y te preguntas: ¿qué va a pasar conmigo después de esto? ¿Qué va a pasar con mi familia? O bien has llegado esta semana con la noticia de que te despidieron, o que las finanzas a nivel de la empresa están colapsando y quizás vas a tener que cerrar un departamento o cerrar el negocio. O puede ser de que estés enfrentando un divorcio y tú dices: ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Van a tener problemas a consecuencia de ese divorcio? Y si van a tener problemas, ¿cómo van a ser esos problemas? ¿Qué dolores son los que ellos van a estar experimentando? O quizás tienes un hijo con características especiales. Tú lo cuidas, tú lo proteges, tú lo llevas al médico, tú le das las terapias. Y muchas veces te has puesto a pensar: ¿y qué pasaría si yo me muriera? ¿Cómo va a quedar este hijo mío en características especiales? ¿Lo van a cuidar como yo lo estoy cuidando? ¿Lo van a atender así como yo lo atiendo? ¿Qué va a pasar con él? Y entonces hay muchas cosas que están alrededor donde tú y yo simplemente no tenemos certidumbre de lo que va a suceder. O puede ser la misma vejez. Tú dices: pues simplemente me estoy haciendo mayor, los años están pasando. ¿Qué va a suceder cuando ya tenga más edad? ¿Me van a estar alimentando a través de una sonda? Voy a dejar de comer, me voy a estar ahogando y nadie me va a estar cuidando. Y ese tipo de pensamientos, todo esto tiene que ver con incertidumbre. La semana pasada estuvimos conversando que los cambios vienen, los cambios son frecuentes, los cambios son inevitables, pero los cambios no siempre son malos y los cambios pueden ser tus mejores aliados. El día de hoy queremos concentrarnos un poquito más en esos momentos de la vida cuando hay incertidumbre, cuando tú no sabes lo que va a suceder, cuando simplemente no sabes qué esperar. Yo sé que este asunto de los cambios, que muchos de ellos pueden ser mejores para nosotros, suena bonito en la teoría, porque no es lo mismo decir él tiene COVID a decir yo tengo COVID. Sabemos que hay una gran diferencia. Y también entendemos que hay veces que esos cambios vienen en una forma muy caótica, porque cuando el caos invade nuestra vida, entramos a un terreno desconocido, y el terreno desconocido obviamente nos dice: no sabemos lo que va a suceder, no sabemos lo que va a acontecer los siguientes días, no sabemos si se va a morir o no se va a morir. Estoy pensando en aquella película de dibujos animados, El Rey León, cuando Scar, el tío de Simba, toma control del reino. Pues el reino tuvo una situación terrible, las penumbras, las tinieblas comenzaron a invadir todo el reino, y un reino que era muy floreciente, lleno de animales, de repente se convirtió en un lugar desértico. Es probable que eso estés sintiendo y viendo en tu vida. Una situación llena de no sé lo que va a pasar, imprevisible, incierto. Y te quiero decir, es probable que la incertidumbre sea uno
de los peores sentimientos que existe, porque te hace sentir solo, te hace sentir abandonado. No sabes a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro, ni cómo, ni cuándo. Y eso te sucede especialmente cuando estás dando vueltas en la cama a medianoche y no puedes dormir. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Voy a poder salir adelante de este compromiso? ¿Cómo voy a salir adelante de esta enfermedad? Entonces, ¿cómo respondemos cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas? ¿Puede la palabra de Dios aliviar ese dolor y ese pánico que muchas veces estamos experimentando a raíz de lo incierto de nuestra situación? Por supuesto que sí, al 100%. Nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, es la autoridad, el gobierno, el reinado y el control sobre todas las cosas. Dios está a cargo de todo y Él es nuestro Padre celestial. Él es soberano. Y esta indicación y muestra de soberanía la podemos contemplar con un poquito más de atención en uno de los discursos más famosos de toda la historia, que por cierto lo dio el apóstol Pablo en el Areópago en Atenas, en la colina del Areópago. Y el Areópago, como ustedes saben, un lugar donde diversos filósofos y personas que querían saber acerca de la vida, hablar acerca de las situaciones, de los tiempos, se reunían. Era una colina que estaba frente a un campo, el campo de Ares, y entonces la gente se ponía de pie allí y comenzaba a hablar y a dar sus puntos de vista, a hacer sus disertaciones. No hay que confundir el Areópago con el Acrópolis, que estaba en una colina todavía más alta. Y este discurso tiene una placa conmemorativa allí, básicamente, donde está el Areópago. Y ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que este discurso está en la Biblia. Fue el discurso de Pablo a los atenienses. ¿En qué contexto fue que Pablo lo dio? Te lo voy a contar. Pablo llegó a Atenas y cuando estaba allí en Grecia, vio que por todas partes se observaban diferentes estatuas de diferentes dioses. Algunos de ellos en forma animal, muchos de ellos en forma de hombre, animal, otros de hombres poderosos. Y allí se encontraban diferentes dioses. El dios de la guerra, el dios sol, el dios de la fertilidad. Inclusive se habían traído estatuas de dioses que eran diferentes a lo que había en la mitología griega. Sí, habían dioses también de la mitología romana. Y entonces Pablo empezó a caminar por todo eso y dice la Biblia que su corazón se dolió, tuvo celo y al ver todo eso dijo, a esta gente hay que hablarle. Pablo se conmovió y entonces lo invitaron a Pablo a hacer una disertación sobre lo que él creía. Y eso es lo que vamos a leer en Hechos capítulo 17. A ver si me acompañas. Hechos 17, 19. Dice, entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. El Areópago, ese lugar era donde disertaba anteriormente la asamblea en Atenas. Y le dijeron, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Si tú ves,
Pablo comienza a hablar con ellos y les dice: varones atenienses, hombres que están en Atenas, veo que ustedes son muy religiosos. Me imagino que muchos atenienses dijeron: wow, este Pablo nos está diciendo que somos personas muy espirituales. Y fíjate la manera tan amable como él se acercó a ellos. En vez de decirle: ustedes idólatras, bandidos, pícaros, imagínense, están creyendo en animales, están creyendo en mitología, y eso no es cierto. En vez de regañarlos, en vez de insultarlos, vino y les dijo: veo que ustedes son muy religiosos. Porque recordemos, la palabra religión es el intento del hombre de querer atarse con Dios. Y ellos pensaban que de esa manera se podían espiritualmente atar con poderes superiores. Obviamente estaban equivocados, pero Pablo utilizó eso, los saludó e inmediatamente les dijo: hay una estatua que dice en su inscripción: al Dios desconocido. De ese Dios quiero hablarles. Y comienza a decirles: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo, de la tierra, y no vive en templos hechos por hombres. Hasta allí, eso era algo muy impresionante para ellos. Les dijo: este es el Dios que hizo el mundo. Él solito hizo el mundo, todo lo que hay en él, sin necesidad de ningún otro Dios. En otras palabras, este Dios desconocido es el creador y este Dios desconocido es el rey. Y eso tiene implicaciones profundas para tu persona y para mi persona, porque cuando tú y yo estamos preocupados por lo incierto, nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Estamos tan ensimismados con nuestros problemas que dejamos de ver las cosas maravillosas que Dios puede estar haciendo. Mientras tú y yo estamos más en la onda de quién sabe lo que va a suceder, me voy a preocupar por esto, estamos perdiéndonos de la realidad de lo que Dios es. Él es rey, Él es el creador de todo. Él puede hacer que algo que no existe, algo que está muerto, pueda resucitar. Y esto me trae a colación una frase: dime en quién confías y te diré cuánta inseguridad tienes. Porque si confías plenamente en Dios, no vas a tener inseguridades, porque Él es el rey y Él es el creador. Pero si tú y yo estamos confiando en nosotros mismos, tenemos muchas razones por qué preocuparnos. Si estamos confiando en el dinero, vamos a estar seguros, entre comillas, cuando tenemos dinero. Pero el dinero tiene una cualidad o una característica: toma alas y de repente puede desaparecer. Entonces no podemos mantener nuestra seguridad en aspectos netamente materiales. Entonces, dime en quién confías y te diré cuánta inseguridad tienes. Dime en quién estás creyendo ahora y te voy a decir cuánta incertidumbre tienes con respecto a la vida. Entonces, aquí lo importante es aprender a creer, es aprender a confiar que el Dios Todopoderoso está allí y no estarle dando tanta vuelta con nuestra cabeza. Tú sabes que muchas veces comenzamos a pensar y a seguir pensando lo malo y repensando lo malo, y eso más bien incrementa la ansiedad, el estrés y el temor. Por eso te decimos: cree en Dios y no repienses. No estés repensando lo malo, más bien confía en Él. Seguimos leyendo en Hechos 17:25. Dice: y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Contrario a lo que los atenienses pensaban de la mayoría de los dioses, este Dios desconocido no necesitaba nada de nadie. Él es autosuficiente. No es que sea orgulloso, pero es un Dios que está allí. Él da vida a todo. Y cuando dice que da vida a todo, es que puede hacer, como vimos en el Viejo Testamento, que un animal empezara a hablar con un hombre, como en el caso de la burra con el profeta. Entonces, si te das cuenta que Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, en el momento que Él piense que es lo mejor para tu persona y para mi persona. En otras palabras, Él es todopoderoso. Entonces, ¿puede Dios darte certeza
en estos momentos de incertidumbre, puede darte seguridad en momentos inciertos. La respuesta es sí. ¿Por qué no nos sentimos así? De esa forma. La respuesta es sencilla. Porque estamos repensando qué es lo que vamos a hacer en vez de estar creyendo y confiando en lo que Dios nos dice. Y si tú notas, Dios es todopoderoso. Él es supremo, Él es absoluto, Él es soberano, Él es omnipotente. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Puede Dios llenar esa necesidad? ¿Sí? ¿Puede Dios ayudarte en medio de este momento incierto? Claro, vivimos todavía en medio de una pandemia que por momentos parece que se va a resolver y por otros momentos parece que viene hacia atrás. Pero te voy a decir, Dios sigue estando con nosotros. Dime en quién estás creyendo y te diré cuán inseguro te sientes. Por eso es que es importante creer en Dios y no estar repensando. Quiero meterme un poquito más en este asunto de repensar. Es como la señora que está sufriendo mucho por el futuro de sus hijos. Tal vez acaba de recibir una mala noticia, no sabe qué hacer. Y cuando decimos repensar es, nos va a ir mal. No sé qué voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer el día siguiente? No sé qué hacer. ¿Qué va a pasar? Y así, comienza a darle vuelta al mismo pensamiento. Te llega un momento en que ese repensamiento o repensar lo malo o repensar en inseguridad, en vez de creer y confiar que Dios está ahí, te va a dañar la vida. Es más, ¿quieres un remedio para convertirte en una persona más tensa, una persona más ansiosa? Repiensa todo el día. Ponte a pensar en aquel familiar que te hizo daño y repiensa y vuelve a pensar en eso. Pues vas a desarrollar un gran odio. Comienza a pensar en aquel familiar que falleció y cómo fue que falleció y cómo le quitaron la vida. Y sigue repensando en eso y repensando en eso. Vas a terminar amargado y sufriendo por el resto de tu vida. Entonces, deja de repensar. Cree más bien que Dios está contigo. Porque dime en quién confías y te diré cuánta incertidumbre tienes en tu corazón. Si seguimos leyendo en Hechos 17:26, dice la Biblia, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano, ese Dios desconocido decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Y si tú notas, dice, Dios todo lo sabe, es el Dios soberano, omnipotente. Él creó las naciones desde un hombre y de antemano sabe cuánto va a durar cada una de estas naciones y de estos imperios. Y Él va a determinar cuándo comienzan y cuándo terminan. Entonces, si te das cuenta, esa incertidumbre que estás viviendo, Dios sabe dónde comenzó y Dios sabe dónde termina. Dios lo sabe y Él quiere darte la salida. Él quiere ayudarte en esa incertidumbre y en el versículo 27 nos contesta por qué es que eso no sucede. Dice, su propósito era que las naciones, incluyéndonos a nosotros, los que habitamos en esas naciones, buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Te quiero decir que aquí Pablo, dentro de su sabiduría y sus estudios, él sabía que podía citar a un poeta y escritor y politólogo griego, en este caso, en el caso de Homero. Él vino y citó a Homero y dijo, su propósito es que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tiendas, como decía Homero, que uno podía acercarse a tientas caminando y buscar la verdad. Y ahí en este caso dice Pablo, quizás acercándose a tientas lo encontrarán, haciendo la aclaración que Él no está lejos de ninguno de nosotros. Es probable que te sientas solo, es probable que no sepas qué hacer, pero que estás solo, no estás solo. Pero tú dices, es que usted no sabe los grandes rollos y problemas que estoy pasando.
Sí, tal vez no lo sé, pero no estás solo. Dios no está lejos de ti. El problema no es si Dios puede cambiar la situación o no. Él lo puede hacer. El problema es que no le estamos creyendo. Estamos repensando lo malo. Estamos incrementando nuestra ansiedad. Él permite muchas cosas en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. Eso es lo que nos está diciendo el verso. Él no está lejos de ti. Él te ama. Él no está concentrado en tu pasado. Él no está concentrado en lo malo, sino en lo que puede hacer a través tuyo en medio de este momento de incertidumbre. Tú puedes darle la espalda, pero Él jamás te va a dar la espalda. Dios tiene pensamientos buenos acerca de tu persona. En otras palabras, en este momento de incertidumbre, es el momento de decirle a Dios, Dios, realmente tú no estás lejos. Tú estás aquí alrededor, eres soberano, eres omnipotente, todo lo puedes hacer, todo lo permites. Señor, voy a confiar en ti. Y yo sé que esa incertidumbre va a desaparecer. Voy a creer en ti y me niego de este punto en adelante a seguir repensando en lo malo, repensando y repensando y otra vez repensando. Me acuerdo de una señora que vio cuando su mascota se dirigió a la calle y un carro la atropelló. Sí, entonces miró una mascota de varios años que había muerto frente a sus propios ojos. Y entonces le pasaba contando a todo el mundo cómo fue que su mascota fue atropellada. Y estaba pensando en eso. Y pensando en eso. Al día siguiente, 2 días después, 3 días después, empezó a experimentar que no podía dormir. Empezó a pensar, ¿y si eso sucede con mis hijos? Y repensó, hasta que el marido le dijo, mi amor, estás fuera de la realidad. Es cierto que eso sucedió, pero ya pasó. No se pudo evitar. No lo sigas repensando. ¿Puedes ver el punto? Es mejor creer que estar repensando lo malo. Mejor pensemos en lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Son palabras de Dios. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nota, Dios dice que tiene planes para lo bueno para ti. Tiene planes buenos para nosotros. Entonces, ¿por qué pensamos en lo malo? Porque estamos repensando mucho. Hemos dejado de confiar en Dios y estamos confiando en las circunstancias e inclusive en las personas o aún en nuestra propia fuerza. Y dice Dios, yo quiero darles un futuro y una esperanza. Yo te quiero animar en esta oportunidad. No repienses, pensar en lo malo incrementa la ansiedad en tu vida. No te olvides que dependiendo de la persona en quien estás confiando, va a ser la inseguridad que tú tienes. Dependiendo en quién pones tu confianza, va a ser tu nivel de ansiedad y de preocupación. Dime en quién confías y te diré cuánta incertidumbre tienes. Dime en quién estás creyendo y te diré cuánta inseguridad puedes soportar. Así que cree y no repienses más. Cree en Dios, que Él es soberano, omnipotente y que Él sabe cuándo fue que comenzaste con esto, cuándo va a terminar, y Él está contigo. No está nada lejos. Vuélvete a Él y decirle, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Yo sé que tú me has salvado, yo sé que tú has muerto en la cruz por mis pecados, yo creo en ti. Y ahora, siendo una persona salva, que sé que voy al cielo, Señor, quiero seguir caminando contigo. Cree y no repienses más. Vamos a orar. Señor, muchos de nosotros tenemos un cerebro muy activo. Tan activo que solamente estamos pensando en lo malo, en aquellas cosas terribles que sucedieron o que pensamos que pudieran suceder. Pero Señor, ayúdanos a no seguir repensando en lo malo. Ayúdanos a confiar en ti. Te pido por todas las personas que en este momento nos están escuchando.
aquellos que han llegado hasta este momento de este mensaje. Tú sabes que ellos pudieron haber terminado mucho antes de escuchar esto, pero los has traído hasta este momento para decirles que tú quieres darles un nuevo futuro y una nueva esperanza, que tú estás allí. Tú les estás diciendo que no repiensen, que no estén concentrados en pensar lo malo, sino que puedan pensar en lo grande que tú eres, Señor. Te pido que cada uno de nosotros podamos descansar en ti y pensar en ti y recordar tus palabras. Señor, quita la incertidumbre de nuestra vida para comenzar a confiar en ti. Señor, ayúdanos a creer que tú eres soberano, omnipotente, fuerte, amoroso, interesado en nosotros. Y no dejes que repensemos más. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.